El día de hoy vamos a dividir esta última sesión en tres partes. La primera, vamos a abordar acerca de algunos detalles que por ahí se nos quedaron en torno a las grandes religiones sobre las ideas de la muerte. Por grandes religiones se conocen aquellas religiones que aglutinan a muchas personas en el mundo. La semana pasada recibimos la noticia de que ya éramos 8.000 millones de personas en el mundo. Entonces, si distribuimos las religiones en una gráfica de pie, vamos a tener más o menos un tercio de hindúes y de budistas, un tercio de musulmanes y un tercio de cristianos. Por supuesto que, pues, habría que destinar por ahí una parte muy, pero muy pequeñita de ese pie a otras religiones. Pero entre las grandes religiones también incluyen al judaísmo, porque es la base de el cristianismo y el islam. Entonces, nos vamos a referir a algunas creencias que por ahí dejamos, ¿verdad? Nada más esbozadas, quizás no las mencionamos, otras sí. Y entonces, porque durante estas tres sesiones lo que hemos hecho nos ha servido de, de eje de referencia el cristianismo, inclusive haciendo asociaciones como cuando hablamos acerca de la cosmovisión maya. Y cuando nos referimos al cristianismo, también hicimos algunas analogías con las religiones que comparten núcleos comunes, como es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Entonces, pues por ahí se nos fueron quedando algunos otros detalles y del hinduismo que hemos hablado muy poco. Entonces, esa será la primera parte. La segunda parte nos va a ocupar los comentarios o preguntas que ustedes tengan en relación a la lectura que dejamos sobre el libro Una muerte feliz. Pues para los que hayan leído, por supuesto, ¿verdad? De todas maneras, yo traigo una presentación donde voy a presentar las ideas principales del autor para que si usted no ha leído, pues sobre esa base podamos nosotros dialogar, ¿verdad? En relación a opiniones, comentarios, preguntas que haya a respecto del tema, básicamente, ¿verdad? Que es el tema de la eutanasia. Y la última parte que haremos mención de una iniciativa del ley para legalizar la eutanasia aquí en Guatemala, una iniciativa de ley que fue presentada allá hace aproximadamente unos 5 años en las legislaturas pasadas, que no, que, que no fue aprobada, pero lo que nos interesará es tener conocimiento de qué trataba, porque pues tarde o temprano, pues alguien irá a presentar otra iniciativa de ley con otro nombre, pero con el mismo fin. Entonces esa será la tercera parte y última de esta última sesión que vamos a tener. Entonces, si me permiten, voy a poner la primera presentación que tiene que ver con las religiones en torno al fenómeno de la muerte. Pues como el cristianismo fue básicamente nuestro referente hace 8 días, hablamos mucho del cristianismo porque ya lo asociamos con cuando el cristianismo pues vino a este continente desde el siglo
desde el siglo XVI y hasta la fecha. Entonces fuimos ahí, pues dando a conocer generalidades del cristianismo en torno al fenómeno de la muerte. Básicamente podríamos nosotros resumir que la religión cristiana finca la esperanza de la trascendencia en la fe, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como una garantía precisamente de trascendencia, como dijimos, y que se va a concretar en la misma esperanza de la resurrección de los creyentes o la misma esperanza de la resurrección de los cristianos. Claro, el asunto de la resurrección es un tema que comparten no solamente judíos, cristianos y musulmanes, sino las tres religiones, pues los primeros que hablaron del sentido de resurrección es el zoroastrismo, allá por el siglo VI antes de Cristo, en donde los judíos que fueron pues transportados, trasladados hacia Babilonia, pues tuvieron conocimiento de ese influjo del zoroastrismo. Y entonces también creen en la resurrección. Pero básicamente esto sería, digamos, como una conclusión de lo que hemos hablado en relación a las ideas del cristianismo en torno a la muerte. Pero de esta religión, el hinduismo, no hemos hablado mucho, aunque en la primera sesión si hablamos del sentido de trascendencia, como por ejemplo el buscar el fusionarse con el ser, o en el caso del budismo, que es una derivación del hinduismo, fusionarse con el no ser o llegar a no ser. Pues en ese sentido, los hindúes pues no creen en la resurrección, sino sí en la reencarnación. La reencarnación, pues, se diferencia de la resurrección en el sentido de que la reencarnación es precisamente el morir y vivir eh, eh, en un estado, digamos, no físico, pero buscando a través de las diferentes encarnaciones, por eso se llama reencarnación, van adquiriendo diferentes cuerpos y no solamente cuerpos humanos, con el propósito de que después de múltiples reencarnaciones se encuentren la perfección y puedan llegar a fusionarse con el ser que dio ser a todo lo que existe, pues ahí, según nuestra concepción o idea occidental, puede ser Dios o alguna entidad que haya dado, de donde se ha derivado todos los seres. O bien, a través de múltiples reencarnaciones, encontrar la perfección para llegar a no ser, o sea, siendo, la meta es no ser. Esto es un poco enredado y filosófico, pero sin duda, pero esta es la diferencia entre las religiones orientales, hinduismo, budismo, frente a la reencarnación del cristianismo. Y manejan, ¿verdad? Dentro de la religión hindú, el sistema, la creencia en el karma como una imposición, digamos, como un capricho, am, algo que está determinado, por eso filosóficamente se llama determinismo, es decir, una entidad, en este caso, los dioses pueden ser, el destino puede ser, que haya impuesto cierta condición de vida, cierta condición de muerte, ciertas condiciones para poder trascender. Y eso se llama karma. Eso no se puede cambiar. ¿Sí? Eso no se puede cambiar. Eso está ya prefijado, predeterminado para cada persona. Entonces, ese karma se lleva toda la vida, pero
en el caso de los niños, pues ese proceso es más breve porque pues un niño que muere de 1, de 2, de 3 años, aún pues podemos pensar en 5 años, la vida es muy breve comparada con la vida de un adulto y por eso se le llama los muere fácil, precisamente porque esa etapa de vida y muerte es muy corta, su karma pues está muy reducido. Refiriéndonos a las ceremonias, básicamente ellos creman, es decir, incineran el cuerpo, lo hacen públicamente, a diferencia de las cremaciones que en nuestro contexto se llevan a cabo, que se hacen, ¿verdad?, a través de hornos especiales, no está a la vista pues, de los familiares, pero en el caso en el caso de los hindúes y los budistas, sí. Cremación. Las cenizas, ¿verdad? Luego son esparcidas en el río Ganges, que es un río sagrado, que es símbolo precisamente de esa continuidad, ¿verdad? De vida, de vida y muerte, ¿verdad? A través de la fluidez que tiene el río. Hay ofrendas anuales a los antepasados muertos. Eh, Hay inclusive comidas de muertos a las que hacíamos referencia hace 8 días, cuando expusimos que una de las comidas de muerto dentro de nuestro cultivo es el fiambre. Hay alguien que tiene su micrófono por ahí encendido, abierto. Bueno, comidas de muerto, ciertos rituales, inclusive con la creencia de que el fantasma, por ejemplo, del fallecido pueda salir del limbo y renacer. O sea, aquí nos referimos a esas ceremonias que la comunidad, que la familia, que los dolientes hacen en favor quien ha, eh, de quien ha fallecido. Existe también la idea en varias religiones de que una vez que las personas han fallecido, como que esa parte espiritual o esa parte no material de los muertos, pues está en un estado intermedio. A veces es interpretado como un estado de confusión para el mismo muerto o para el difunto, o al menos está en una transición entre lo que fue y lo que será. Esto lo vemos en el judaísmo, lo vemos en el islam, lo vemos en este caso también en el hinduismo, eh, hasta cierto punto también el cristianismo, por ejemplo, a través de actos de purificación en el purgatorio. Nos referimos a ello también en la religión maya. Dentro del contexto, pues, ritual, por un lado, y de preparación esa parte, el elemento técnico, hay lavamientos del cuerpo, hay procedimientos, ¿verdad? Para llevar a cabo el lavamiento del cuerpo, hay tantas veces que se hace el lavamiento del cuerpo, ritual de vestir el cuerpo con telas finas y de colores, porque dependiendo de cuántos días establezca el, ¿cómo se llama? El sacerdote, ¿verdad? El sacerdote
va a decir, puede inclusive durar hasta 12 días antes de que sea incinerado, es decir, 12 días en donde la familia está constantemente visitando, ¿verdad? Teniendo relación con el cuerpo de quien ha fallecido. Por supuesto que pues lo preparan adecuadamente, ¿verdad? Ante el fenómeno de la descomposición del cuerpo. Dentro de los rituales, a la hora de incinerarlos, dice que el hijo mayor entrega el cuerpo del padre para ser incinerado y el hijo menor recibe las cenizas. ¿Qué más tenemos por acá? Pero aquí ya se me trabó. Ok. Eh, bueno, cuando una persona está próxima a fallecer, los seres queridos se mantienen alrededor suyo, están pendientes. Cuando ven que el proceso a morir es más inminente todavía, entonces acostumbran pues poner, ¿verdad? Eh, a la persona que está en ese previo a morir, lo bajan al suelo, ¿verdad? Su cama es bajada hacia el suelo, recitan oraciones sagradas, eh, y que cuando fallece es costumbre que las mujeres entren en un trance de desgarramiento, es decir, hay manifestaciones vehementes de dolor, cosa que, por ejemplo, en el Islam son restringidas o son prohibitivas las muestras vehementes de dolor, pero en el hinduismo no, eso es natural, es parte de las creencias y es parte de la tradición al respecto. Se les envuelve en paños, en, previo, por supuesto, a ser incinerados. Hay rituales como, por ejemplo, si el hombre es casado, la viuda despoja, ¿verdad?, de los signos matrimoniales que lleva el hombre en el cuerpo, lo entrega envuelto en un paño ritual a una mujer más joven, no importa si es familiar o no, pero esto es una señal de la continuidad de la vida, porque esta persona que ha fallecido reencarnará próximamente en alguien y continuará precisamente el ciclo normal de la vida. Ese es el simbolismo con este ritual. Que los hijos varones se afeitarán el pelo de la cabeza, salvo un mechón. Eso es parte de la ceremonia de ellos. Ya dijimos que la ceremonia dura inclusive 12 días, puede ser antes, ¿verdad? Los sacerdotes son los que determinan cuándo, porque hay también una relación con la astrología. El cuerpo es embalsamado, cubierto de flores, se le acompaña en procesión al crematorio, pero las mujeres no se les permite, por ejemplo, en el caso de los varones, presenciar la cremación. Entonces, acompañan al difunto hasta cierto tramo y luego, pues ya no se les permite. Eso sería, digamos, en términos generales, algunos rituales y creencias del budismo. Del Islam hablamos bastante y fuimos relacionando porque ya dijimos que comparten núcleos ideológicos con el judaísmo y con el cristianismo. Por lo tanto, ya hablamos de lo común, de la creencia en la resurrección. Hicimos relación, por ejemplo, de la creencia en el sentido del tiempo, en la trascendencia, en el cielo, el paraíso, eh, em, em, sí, el cielo en el caso
bueno, el caso de los cristianos en el paraíso, en el caso del Islam, en la presencia de Dios, en el caso de los judíos, pero al fin y al cabo un destino mismo que tiene diferente nombre, que comparten ideas de salvación, en el sentido de que existe la idea también común del pecado como como algo que impide esa trascendencia, una trascendencia positiva, y que por lo tanto se necesita un mediador o mediaciones para que se logre solventar eso. Por supuesto que el cristianismo ha encontrado o cree que el mediador por excelencia es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que en el caso del Islam, pues es a través del cumplimiento, el cumplimiento de, de, de ciertas prescripciones que da el Corán, y por supuesto la fe en Alá y en su máximo profeta Mohammed o Mahoma. Y los judíos lo entienden por el hecho de ser hijos de Abraham, número uno, y dos, por cumplimiento de la ley de Dios. Entonces, hay muchas cosas que son, que comparten, ¿verdad? Estas tres religiones llamadas semíticas. Pero bueno, el Islam considera que los hombres pues son viajeros en el tiempo, ¿verdad? Y que tarde o temprano se volverá al creador. Es la idea que manejaba San Agustín de Hipona, que decía que nuestro corazón no estará del todo satisfecho, se mantiene inquieto hasta que por fin regrese a Dios. La idea de Dios como ser que dio, ¿verdad? De él ser a los demás seres humanos y el regreso hacia él. Entonces, por lo tanto, pues volver de donde venimos. Dice el Corán, somos de Dios y a él retornamos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, cuando una persona muere, emprende un viaje a un mundo espiritual, a un plano superior. Entonces, esto es muy, pero muy parecido al cristianismo y al judaísmo. Por otro lado, el profeta Mahoma dice que en este mundo hay que hacer las cosas bien, ser piadoso, compasivo, cumplir con ciertas obligaciones que prescribe su libro sagrado, el Corán, y se necesita ciertamente pues vivir en este mundo, cumplir el propósito de Alá en este mundo, pero siempre estar pendiente del más allá, porque este no es el destino final. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué pasa cuando se muere? Bueno, a cada persona se hacen honras fúnebres, oraciones, se lava el cuerpo, en este caso 3 veces con agua, con especies aromáticas, alcanfor, se envuelve en mantos, en el caso de los hombres 3 mantos, en el caso de las mujeres 5 mantos, ¿verdad? Eh, una cosa diferente, diferente al judaísmo y al cristianismo es de que se entierra, literalmente se entierra. Si bien el cuerpo es llevado en un ataúd, cuando se llega a donde está la sepultura, entonces se le saca del ataúd y se deposita directamente en tierra. Mientras que el judaísmo y el cristianismo sepultan, ¿verdad? En el caso de no ser cremación, pues sepultan dentro del ataúd. ¿Cómo es dispuesto el cuerpo? Pues el rostro tiene que ir en dirección a la Meca. Recordemos que los mayas sepultan, ¿verdad? Todavía la religión maya viendo hacia el oriente, el símbolo del sol naciente, el símbolo de la vida o de la continuidad de la vida. Y que los cristianos lo hacen también en la misma dirección con la idea de que
con la esperanza de la resurrección y la venida del Señor Jesús, que vendrá precisamente de ese punto cardinal. En el caso de los musulmanes, lo hacen de cara a la Meca. La Meca es el lugar más sagrado de los musulmanes, el lugar donde se posicionan, donde se dirigen cuando oran, de tal manera que todo musulmán sabe dónde está la dirección de la Meca. En cualquier parte del mundo saben en qué dirección está la Meca, porque día a día y varias veces al día se direcciona, ¿verdad? En un acto de reverencia hacia la Meca, y entonces cuando son enterrados, ya dijimos literalmente, las personas que han fallecido los direccionan con dirección a la Meca. Que todo debe hacerse lo más pronto posible, a diferencia, por ejemplo, del hinduismo, que tarda varios días, ¿no? Varios días. Y se debe hacer en el menor tiempo posible porque existe la creencia que la muerte no debe ser motivo de tristeza. Por eso es de que también se restringen las manifestaciones, pues, efusivas de dolor, ¿verdad? Porque, pues, sería contrario, ¿verdad? A la fe del Islam, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, creen que el alma, esa parte no material del ser humano, abandona el cuerpo, el fallecido, se le cierran los párpados, se le recoloca la mandíbula, se cubre el cadáver, se inician gestiones para certificar la muerte, el permiso de inhumación, hay rituales, ¿verdad? Como los baños, o el embalsamiento, el envolverlo en lienzos de tela, como ya dijimos, se prepara el cuerpo. Eh, bueno, por ejemplo, a la hora de hacer la preparación, ¿verdad? Con estos baños, debe de ser persona del mismo sexo que lo haga, lo hacen pues con guantes, se cubre el cadáver con una tela, se le despoja de su ropa. Bueno, hay un procedimiento de ducharlo por la derecha, por la izquierda, y pues procedimientos para prepararlo como ese elemento técnico al que hicimos referencia hace 8 días. Se le peina, se le perfuma y así ya se le tiene listo. La creencia del Islam, ¿por qué los depositan en la tierra? Porque el suelo es la morada natural de los difuntos. eh, es el lugar de los muertos, es el inframundo, digamos, sería el inframundo para los mayas, aunque ya vimos que el inframundo eh, mm, eh, no necesariamente está localizado abajo, ¿verdad? No atiende precisamente la etimología, puede estar arriba, puede estar abajo, puede estar en cualquier lado, pero al fin y al cabo, lugar de los muertos. Pero para los musulmanes, el suelo es la morada natural de los difuntos, ¿verdad? Un entierro, como ya dijimos, pues se retira el ataúd, se le deposita en la tumba. Eh, y bueno, mirando hacia la Meca, ya dijimos que se evita toda manifestación exagerada de duelo. Si se da el pésame, se muestra solidaridad con los familiares, y los familiares elaboran pues comidas, ¿verdad? Para atender a aquellas personas que pues han participado del funeral de su ser querido. Bien, del judaísmo pues también pues nos fuimos ahí refiriendo a algunas ideas que dijimos, pues, que comparten, ¿verdad? Con las religiones derivadas, que es el cristianismo y el islam. Pero am, hay algunas cosas diferentes. Por ejemplo, esta cuestión de que la muerte es una condición por pecado, es una cuestión
pues que comparten con el cristianismo y el cristianismo y el islam, toda vez de que esa parte, ¿verdad?, de las escrituras es común para las tres religiones. El drama que se habla en el libro del Génesis, donde los primeros seres humanos, pues, sucumbieron ante la tentación, ante lo que se denomina pecado dentro de las religiones, que no es más que haber fallado a las demandas de Dios. Entonces eso trajo consigo la muerte. Esa es la creencia. Y que por lo tanto la muerte debe ser superada a través de procesos de salvación. Ya dijimos, mediadores, nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento de la ley, el hecho de ser descendiente de Abraham. Bueno, entonces esto es una creencia básica. Una creencia básica es también que así como existe una entidad, llamémosle positiva, que en el caso de ser Dios tiene su antagónico, su referente antagónico, que es Satanás, Satán, Lucifer, el diablo, y esto lo comparten también las religiones, ¿verdad? Estas religiones, tres religiones, eh, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y por supuesto que ya hicimos referencia que también las tres comparten la idea de la resurrección. ¿Qué cree el judaísmo en torno a la composición del ser humano? Pues bueno, en primer lugar y esta es una creencia que también es compartida con las otras religiones, porque, porque forma parte de las sagradas escrituras que tienen las tres religiones, ¿verdad? Eh, Vamos a utilizar en este caso el término alma como un término pues occidental, de idea griega, aunque etimológicamente pues es latina. Pero para ellos, digamos, esa parte no material del ser humano, pues tiene como tres partes o tres componentes que es entendido como la parte consciente, la parte de vida, la parte que inclusive eh, puede volcarse en rebeldía contra Dios. Entonces, ahí están esas tres partes que son descritas de diferente manera. Que claro, el cristianismo ha hecho, pues, el cristianismo y auxiliar por la filosofía occidental le denominará espíritu, le denominará alma, pero para los judíos el ser humano está compuesto por una parte material y una parte inmaterial, ¿verdad? Creen que durante los 12 meses posteriores, es decir, durante el primer año de fallecido, que es más o menos el término pues, que se establece que el cuerpo se descompone, creen que el alma no tiene un lugar de descanso permanente, consecuentemente experimenta una desorientación. Entonces está por ahí como revoloteando, como pues transitando muy cerca del cuerpo, porque es el referente que tiene como una entidad intrínsecamente eh, completa de esa manera. Eh, y entonces, por supuesto que necesita también de los rituales que ayuden a ubicarse lo más pronto posible en una realidad nueva. Bien, algunas ideas que no habíamos compartido, y eso sería, si ustedes tuvieran alguna duda particular respecto a las ideas de la muerte que comparten las grandes religiones, pues entonces podemos complementarlo con algunas respuestas que yo les pudiera dar. Comentarios o preguntas para concluir esta primera etapa de nuestra sesión del día de hoy.
¿no? Si no lo hay, entonces pasamos a la segunda parte, que es referente a la lectura del libro de Hans Kuhn, una muerte feliz. Entonces voy a presentar las ideas que recojo del libro y por supuesto que eh, es probable que coincidan con las ideas que ustedes recogieron o pues se puedan complementar con otras ideas que ustedes hayan recogido. Pero permítame ponerle la base para que luego pues entablemos una conversación, hagamos el ejercicio conversatorio en torno a esta lectura que hemos tenido en común. Bien, aquí están, digamos, resumido las ideas del autor. Claro, él aboga por la eutanasia y lo hace desde una perspectiva eh, religiosa, cristiana, porque él fue un teólogo cristiano, aunque definitivamente sus ideas no están de acuerdo a lo que oficialmente la iglesia autoriza respecto a la eutanasia, que es básicamente una no autorización, ¿verdad? Para llevar a cabo el procedimiento de la eutanasia. Y entonces él dice, en mi modo de entender las cosas, aplazar indefinidamente mi vida temporal no se corresponde con el arte de vivir ni con mi fe en una vida eterna. Porque él no le encuentra sentido a prolongar una vida que no es de calidad, a prolongar una vida con dolor o una vida con sufrimientos o padecimientos. No le encuentra el sentido porque dice no corresponde con el arte de vivir y tampoco corresponde a la creencia en una vida eterna. Y sigue diciendo que llegada la hora, yo debo de decidir responsablemente. Este es un término que él se cuida de remarcar durante en el transcurso del libro y en todas las exposiciones que él hizo en toda su vida, porque este libro es como el corolario, como el resumen, como una explicación a dudas que han quedado de lo que él ha hablado durante muchos años atrás. Él antes de escribir este libro escribió dos libros, pues fácilmente 6, 8 veces más densos que este libro. Uno de ellos se llama Vida Eterna, como preguntándose, y la otra Morir con Dignidad. Y entonces, pues él había sido invitado a exponer sus ideas en foros, en entrevistas que le hicieron. Y entonces le pareció a él que quedaban por ahí algunas incomprensiones de sus ideas, quedaban por ahí algunas malinterpretaciones de sus ideas. Entonces, él habla de la responsabilidad que se tiene para tomar esta decisión. No es una decisión antojadiza, no es una decisión arbitraria, sin sentido, sino habla de tomar una decisión responsablemente. Por eso dice él, llegada la hora yo debo decidir responsablemente, si acaso pueda hacerlo, porque la idea de él ante la experiencia con seres queridos, muy cercanos era de que pues en determinado momento pues se perdía las facultades mentales como para tomar esa decisión. Entonces, por eso él habla, si acaso lo puede hacer. Y él, su preocupación fue que, que pues antes de perder las facultades mentales para tomar la decisión, que mejor se llevara a cabo el proceso de la eutanasia. El momento y el modo de mi tránsito hacia la muerte, ¿verdad? Debo de hacerlo responsablemente. Si se me concediera ese deseo, desearía morir consciente y despedirme dignamente de mis seres queridos. Yo siempre digo,
en esta parte que independientemente a si estamos a favor o no de la eutanasia, ¿verdad? De acuerdo a nuestras convicciones y presupuestos religiosos, porque ese es el asunto de analizar el tema de la eutanasia, porque tiene conexiones con las convicciones o las ideas religiosas. Independientemente a eso, yo creo que el ideal de todo ser humano sería morir de esa manera, consciente, despedirse dignamente de los seres queridos. Yo le añadiría, pues, sin dolor alguno. Pero ese es un ideal que no siempre se cumple. Bueno, por otro lado, el título del libro, pues, es bastante sugestivo, Una muerte feliz. Parece contradictorio dentro del pensamiento, digamos, normal. Sé que a estas alturas de la preparación que ustedes han tenido como tanatólogos, ya no les resulta tan descabellado, ya no les resulta pues contradictorio, pero el título sugiere eso. Sin embargo, él aclara que para él morir feliz no significa una muerte sin nostalgia. Por supuesto que sí, por supuesto que está implícita la nostalgia, sino dice una muerte de completa conformidad, una profundísima satisfacción, es decir, morir satisfecho, ¿sí? Y por sobre todo tener paz interior. Eso es morir feliz. Eso lo dice él en el libro. Ahora, ¿en qué basa él sus argumentos? En primer lugar, la experiencia que él tuvo, ¿verdad? Con un hermano suyo, un hermano propio, y con un compañero de seminario. Hablando de su compañero de seminario, en el libro nos refiere que este compañero de seminario fue un filólogo brillante, un profesional brillante, un teólogo además, pero él cuenta que lo único que él recordaba ya cuando se había deteriorado por un proceso de Alzheimer, el único que recordaba el sabor de los chocolates que él le compartía y se los ponía en la boca, y de ahí ya no más. Y entonces él se ponía a pensar si acaso ese sería vivir dignamente, por un lado, si eso era calidad de vida, y si en realidad morir mermado, en este caso, mermado de sus facultades mentales, era en realidad morir dignamente, ¿sí? Entonces, esa primera experiencia es la que da, digamos, uno de sus tantos fundamentos eh, para sus ideas en torno a estar a favor de la eutanasia. Por otro lado, él dice que en el cristianismo, como seguramente en otras religiones que no aprueban la eutanasia, dice que estamos obligados a sufrir, es decir, se habla del sufrimiento previo a morir como una condición de purificación, como una imposición o la voluntad de Dios en torno a sufrir, ¿sí? En torno a sufrir previo a morir. Pero él dice, miren, no estamos obligados a seguir, más bien estamos más bien obligados a seguir el ejemplo, el ejemplo de conducta de Cristo, pero no precisamente estamos obligados a seguir los sufrimientos vicarios. Esto quiere decir los sufrimientos que Él en nuestro lugar tuvo. Por lo tanto, no nos corresponde a nosotros como cristianos el sufrir, puesto que ese sufrimiento lo llevó nuestro Señor en la cruz. Ese es el argumento de él. Pero si el cristiano está obligado a seguir el ejemplo de conducta, pero no el sufrimiento de Cristo. Por el otro lado, pues a él se le cuestionó muchas veces de cómo podía él estar seguro de que era la voluntad de Dios o podía coincidir con la voluntad de Dios para él tomar decisiones sobre su vida, de cuándo morir. Se le hacía constantemente la pregunta, Padre, ¿por qué usted está seguro de que Dios no tiene para usted otro propósito?
Y entonces él habla acerca de la misión de Dios para cada quien. Cuando esa misión se ha cumplido, entonces ya no hay más sentido de prolongar la vida como él dijo eh, eh, anteriormente, más estando en una condición pues desfavorable de vida, es decir, estando en condición eh, de enfermedad, por ejemplo, y de una enfermedad terminal y de esas enfermedades que producen mucho pesar, mucho dolor. Y entonces él respondía de esa manera. Estamos hablando de una persona de más de 90 años, porque cuando escribe el libro, lo escribe alrededor de los 92 años. Eh, y entonces él dice, creo que he cumplido la misión por Dios impuesta. Y la única razón para aferrarme a la vida sería una nueva misión. Es decir, si Dios me hablara y me dijera, Hans, tengo para ti una nueva misión, entonces yo tendría que cumplir esa misión, no importando los achaques que la enfermedad que tengo, porque él padecía de una enfermedad degenerativa también. Otro de los argumentos que él trata pues, de contrarrestar es que, pues, una de las razones para no aprobar la eutanasia, en el caso del cristianismo, eh, y de otras religiones, por supuesto, es que es vista como un suicidio. Y cuando hay participación, obviamente, pues de personal médico, de personal de la salud que está pues asociado, ¿verdad?, al procedimiento, entonces pues se tipifica de homicidio. Pero el suicidio es una acción voluntaria, propia, consciente de la persona con el propósito de acabar su vida. Y entonces él hace una declaración osada. De por sí, las ideas de Hans Kuhn son osadas en torno a la muerte, como fueron osadas muchas de sus ideas, no solamente en torno a la muerte. Pero él hace la siguiente declaración, que la Biblia guarda silencio en torno al suicidio, o al menos, dice él, no condena los suicidios en el caso de Sansón y de Saúl, porque recordemos que en el caso de Sansón, cuando cuando le cortan el pelo, cuando le quitan, cuando pues lo ciegan, y entonces él ora a Dios para que le devuelva las fuerzas, esas fuerzas sobrenaturales que poseía, con el propósito de vengarse de sus enemigos. Y al hacerlo, pues muere juntamente con sus enemigos. Y la escritura dice que a través de esa acción mató más filisteos que lo que había matado en toda su vida. Pero no obstante, él muere ahí. Entonces, es un suicidio. Y en el caso de rey Saúl, que nos relata la escritura que fue que fue herido gravemente en batalla, y entonces le pide a su escudero que le ayude a alcanzar su espada y se abalanza sobre la espada suicidándose de esta manera. Entonces él dice, bueno, es que la Biblia, ¿verdad? O guarda silencio o al menos no condena al menos estos actos de suicidio. ¿Sí? Y por otro lado, él presenta este argumento que la vida eterna frente a la temporalidad, porque ¿cuál es la razón de prolongar la vida? Y lo que decía, no atiende al arte de vivir y tampoco atiende a la fe en la vida eterna. Entonces, él pregunta, ¿por qué restringir la existencia en este mundo? ¿Sí? Cuando el cristiano cree en una vida eterna, claro, también lo creen los judíos, también lo creen los musulmanes, también lo creen todas las religiones con esa perpetuidad de existencia o de continuidad de vida, dependiendo de la religión. Entonces, le parece un sinsentido
aferrarse a duras penas un breve lapso de tiempo comparado con toda una eternidad que se tiene por delante, ¿verdad? En el sentido de, del tiempo, ¿no? Y encuentro esto todavía más osado de sus argumentos, porque para él el procedimiento de la eutanasia corresponde a la piedad cristiana y al amor de Dios. Y él dice, asistir a un moribundo aliviándole el sufrimiento es mostrar piedad y es también el deseo de Dios. Sin duda, muy, pero muy osado, ¿no? Pero ahí están las ideas, ¿verdad? Las ideas principales que yo puedo extraer del libro. No sé si les parece a ustedes que ahí están las ideas principales o ustedes extrajeron otras. Empecemos por ahí, empecemos preguntando cuántos de ustedes leyeron o están leyendo el libro. eh, ¿Qué piensan al respecto? Entonces, a ver, abramos el espacio para el diálogo. Para los que no tuvieron la oportunidad de leerlo, pues ahí están las ideas que él presenta y yo les recomendaba el poderlo hacer porque presenta una perspectiva no tradicional, no convencional, distinta, religiosa al fin, sobre eh, el procedimiento de la eutanasia. Entonces, adelante, les escucho y platiquemos, dialoguemos. Sí, maestro, buenas noches. Aquí le saluda Iván. Adelante, Iván. Fíjese que, mire, yo en el prólogo encontraba algo que decía que tal vez usted podía hacer algún comentario sobre una pregunta que él se hacía cuando escribe el libro. Dice, ¿puede ser una felicidad o una suerte morir? Dice, ¿verdad? Entonces, ¿podría hacer un comentario usted al respecto? Eh, bueno, en el sentido de que la felicidad se busca, que la felicidad es una convicción tal y como él la tenía, o sencillamente un accidente biológico en donde participamos todos los seres humanos, digamos, sin tener mayor injerencia, más que en este caso, por ejemplo, entender que ese es el propósito de Dios, morir de la manera en que vamos a morir en el tiempo del cual no sabemos. eh, en este caso sería como una suerte, ¿verdad? Entonces esa sería la diferencia entre la felicidad y la suerte. Puede ser una felicidad o puede ser una suerte. La felicidad en donde yo la busco, por supuesto, de acuerdo a las convicciones propias de la religión que se profesa. En este caso, pues él, su contexto es cristiano y por supuesto que para él la muerte siempre va a significar una felicidad, pero una felicidad eh, que se puede, que se puede manejar desde la misma persona, ¿sí? Sin, según él, sin poder eh, sin que eso signifique transgredir la voluntad y la ley y la ley de Dios. Esa es la perspectiva de él, mientras que en el caso de constituirse la muerte como una suerte es pues la idea, ¿verdad? Generalizada que se tiene en donde pues Dios o el destino o una entidad superior tiene regida, ¿verdad? Las condiciones del morir y en la que el ser humano simple y sencillamente debe de someterse, ¿verdad? Al proceso establecido. No sé si me di a entender, Pablo. Iván Pablo. Sí, 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 muchas gracias. Entonces, ahorita, con respecto a lo que usted dice, ¿verdad? Yo he escuchado, por ejemplo, en algunos comentarios de las personas, porque yo también soy bombero, cuando uno Ok. va y va a atender a un hecho de tránsito, y le dice,
que tuvo suerte, que se murió de esa manera porque no sufrió, dicen, ¿verdad? Entonces creo que sí, más o menos voy entendiendo un poquito lo complejo del libro con respecto a la muerte, ¿verdad? Y pues muchas gracias, maestro, muy amable. Sí, para servirle. Sí, porque imagínense ustedes que, bueno, en cómo moremos, cómo vamos a morir, pues bueno, algunas personas mueren, ya digo, sin dolor. El único tío que quedaba, varón, de parte de mamá, falleció la semana pasada. Le dio un infarto cardíaco, fue breve el dolor, sin duda, pues acá produce cierto malestar, pero fue breve, fue en cuestión de minutos en que él falleció. Estuvo enfermo padeciendo de sus pulmones, pero no sufría. Y esa mañana desayunó, sintió náuseas, ¿verdad? Que son uno de los síntomas previos al infarto. Y luego, pues a los pocos minutos estaba falleciendo. Podríamos decir que la suerte de él fue morir de esa manera y murió relativamente sin dolor. En el caso de mi padre, hace 22 años fue no un infarto cardíaco, sino fue un paro cardíaco. Fue todavía menos doloroso, aunque papá eh, padecía del corazón, tenía algunas arterias pues tapadas y pues durante 10 años aproximadamente estuvo tomando diferentes medicamentos, pero él sencillamente se le paró el corazón y ni mi mamá se percató en qué momento había fallecido, más que le causó eh, em, extrañeza de que pues ya no se había movido y efectivamente pues ella dice lo sintió todavía tibio, acababa de ser, pero bueno, mi padre murió también con esa suerte de morir sin dolor y bueno, yo siempre le rogué, le he rogado a nuestro Señor que si se va a llevar a mis papás, que lo haga sin dolor, al menos gracias a Él me ha concedido el primer deseo con mi padre. Pero eh, pues no sé, espero que también lo haga con mi madre y todos desearíamos tener esa suerte. Sin embargo, hay otras personas que no tienen esa suerte, no esa condición. Hablando de los términos de suerte y de felicidad que maneja Hans Kelly. ¿Alguien más, por favor, algún comentario, alguna crítica, algo que no estén de acuerdo, que están de acuerdo? A ver, ¿quién más leyó un poquito y pueda compartir algunas ideas que yo no las haya presentado o a partir de lo que yo les presenté, qué piensan ustedes? La lectura de este libro y a través de la experiencia que he tenido con otros grupos es de que, a ver dónde se posicionan ustedes. En primer lugar, sí, hay personas que dicen, mire, yo empecé a leer el libro, pero yo, o sea, no lo soporté terminado de leer porque no comparto ninguna de las ideas que él tiene. Tengo mis propias convicciones y entonces yo no lo comparto. Perfecto. Otros dicen, fíjese que empecé a leer el libro y me pareció muy interesante. Yo tenía otra perspectiva, pero me parece interesante las ideas que él presenta. ¿Sí? Otros dice, mire, fascinado con la lectura del libro. Nunca había visto yo la cuestión esta de la eutanasia con los lentes que él con los lentes que él los ve y la manera en que presenta las ideas. ¿No? Algunos otros dicen, mire, algunas cosas sí comparto, otros no comparto, ¿verdad? Y algunos pues dicen, mire, parece interesante, pero no tengo alguna posición al respecto, ¿verdad? Entonces yo necesito procesarlo todavía un poco más. A ver, ¿dónde se sitúan ustedes? ¿Por qué? Adelante. Perdón.
Yo lo leí, yo lo estaba leyendo y en un momento tal vez sí me dio un poquito como de rechazo, digamos, a algunas ideas, pero luego me puse a pensar, pues sí, cada quien tiene su forma de verlo, ¿verdad? Yo pienso como que tal vez el hecho de ir algunas personas sufriendo, es una manera como de purificarse y también las personas que están alrededor, también como, no sé, tal vez uno se va perfeccionando un poco, ¿verdad? Y la verdad es que no estoy tan de acuerdo con la eutanasia porque esa decisión para mí la tiene únicamente Dios, ¿verdad? Y si, digamos, yo tengo mi amiga que su mamá tiene Alzheimer desde hace 10 años y la verdad que ella con su mamá tenía una pésima relación, pero a raíz de esta enfermedad han llegado a tenerle ella tanto amor a su mamá que impresiona, pues, ¿verdad? Entonces yo digo, qué bonito que el día que ella se vaya no va a quedar nada, ningún sentimiento feo, ¿verdad? En su corazón, porque esto la ayudó a acercarse y a comprenderla y a quererla. Entonces yo siento que la enfermedad para algo sirve, ¿verdad? Ya, Y ¿verdad? Esa es mi opinión. muy bien, excelente. Aquí podemos nosotros hacer dos conclusiones. Número uno, y es la razón por la que pues estamos tocando este tema, porque vean ustedes, la eutanasia no solamente es un asunto legal, ¿verdad? Porque tiene su parte legal, por supuesto que sí, pero está sustentada está sustentada en ideas, en convicciones, ¿sí? Y en este caso, esa sería la segunda conclusión, nosotros nos vamos a afincar o nos vamos a posicionar a favor o en contra, dependiendo de las convicciones religiosas que tengamos. Ayer nos compartía una compañera peruana que también en el Perú se presentó una iniciativa, pues recientemente, ¿verdad? Para poder aprobar la eutanasia, y lo que hicieron los congresistas fue consultarle a la Iglesia Católica qué pensaba al respecto, y por supuesto que el dictamen no fue favorable, y eso fue suficiente para suspender el proyecto de ley, ¿verdad? Al respecto. Entonces, el tema de la eutanasia tiene que ver con las ideas religiosas en torno a la muerte. Claro que sí. Muchas gracias, María Elena. Eh, entonces el objetivo de esta noche no es debatir para ver quién gana, los que están a favor, ¿verdad? O los que están en contra, sino pues demostrar que es un tema que definitivamente atiende a ideas religiosas que se imponen o no se imponen. Porque también referente a la iniciativa de ley que vamos a ver en esta tercera y última parte de nuestro módulo, esta iniciativa de ley que se presentó aquí en Guatemala también se suspendió a raíz de las protestas tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Evangélica, representada a través de la Alianza Evangélica de Guatemala y otros grupos y otros grupos religiosos. Entonces se suspendió, fue una presión mediática, ¿verdad? Que se les presentó a los congresistas que estaban proponiendo esa ley, que se quedó en suspenso. Ya había pasado una lectura. Para que pase una ley en Guatemala debe ser de 3 lecturas, ¿verdad? 2 lecturas, y la tercera se va aprobando artículo por artículo. Ya había pasado una lectura y sin embargo se engavetó por la presión de grupos religiosos. Pero yo, como digo, en este proceso de secularización, que es un proceso, digamos, diametralmente opuesto al proceso de sacralización o de religiosidad que van teniendo las sociedades contemporáneas, las
Entonces, tarde o temprano, pues se vuelven a sacar, ¿verdad? Esas ideas, esas propuestas. Y como ha sucedido en Colombia, en México y en otros países, pues de primer mundo, donde la eutanasia pues está aprobada, pues bueno, se impone, ¿verdad? Se impone. Y usted probablemente dirá, bueno, pero ¿y por qué ese debate? ¿Y por qué tenemos que nosotros posesionarnos? Claro que sí, porque imagínense que a usted le va a tocar atender a una persona que está resuelta, por ejemplo, ¿verdad? De acuerdo a sus convicciones, a someterse al procedimiento de eutanasia. Supongamos que está en un país en donde es legal hacerlo. Entonces, ya dijimos que el tanatólogo, pues, para realizar profesionalmente, para ejercer profesionalmente, pues tiene que en determinado momento, pues suspender, digamos, sus convicciones y ayudar a la persona desde sus propias convicciones, las propias convicciones de la persona que está en el proceso de morir. Bueno, adelante, Jacqueline. Buenas noches, no sé si me escuchan. Y le escuchamos perfectamente. Ah, sí me gusta, buenas noches. Precisamente estaba escuchando un programa de radio anoche acerca de la eutanasia y hablaban de una parte de Suiza, donde la eutanasia es permitida, pero no era para jóvenes menores de edad, ¿verdad? Solamente para mayores de edad. Pero comentaban anoche que las leyes de este lugar, de este país, cambiaron y ahora a partir de los 16 años los chicos pueden decidir acerca de practicar eutanasia, ¿verdad? Y Ajá. comentaban el caso de una chica que tuvo una serie de problemas emocionales y esto la llevó a desarrollar ataques de pánico, ansiedad y depresión. Luego de ello la estuvieron tratando, medicando, etcétera, y ella desarrolla una anorexia nerviosa debido a lo extremo de los ataques de pánico y de la depresión. La tienen que atender con sonda, ¿verdad? Para que pueda comer, etcétera. Pero el punto es que llega una situación, o sea, llega un punto en el que la chica está tan mal, eh, no solo emocionalmente, sino que su cuerpo está siendo muy lastimado y ella pues decide practicar eutanasia. Sus papás están de acuerdo con que ella la practique y pues es la primera jovencita de 16 años que la practica. Entonces, solo es como una, no sé cómo llamarle, como una reflexión tal vez. Pues cada quien tiene sus convicciones, ¿verdad? Todos creemos en Dios según nuestra religión o nuestras costumbres, etcétera. Pero también viéndola desde un punto de vista humano físico, sabemos que pues para algunos creyentes se nos ha dicho que el único que tiene esa potestad de dar o quitar vida es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Sin embargo, el hecho de ese peso tan grande, esa situación tan inexplicable que puede estar transitando un ser humano para llegar a ese punto, siento yo que como tanatólogos, tal cual usted lo decía, desprender un poco de la situación propia, ¿verdad? De las creencias para poder ser empáticos, porque realmente yo no me puedo imaginar a una niña de 16 años teniéndose que alimentar con una sonda nasogástrica, con una depresión terrible que la acompañaba por una situación amorosa que no pudo trascender ella de esto, medicada, mientras que a esa edad, pues usted sabe que están gozando de la vida con sus amigos y pues no es que yo difiera de que nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene la potestad de hacer esto, pero sí la empatía al dolor físico, al dolor emocional, al dolor de todo tipo, ¿verdad? Sentimental. Creo que es fundamental para poder abordar el tema de la eutanasia, porque es algo una decisión tan de tanto pensar y de una persona muy valiente que de verdad no es que quiera deshacerse del todo y ahí quedó, sino que pongámonos a pensar hasta dónde
tiene que llegar, hasta qué punto tiene que llegar esta persona en todas las esferas de su vida para poder decir hasta acá, ¿verdad? Entonces era como una pequeña reflexión con esta información que escuché ayer, ¿verdad? De la eutanasia en Suiza, que ya a partir de los 16 años los chicos ya pueden decidir. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Interesante porque al menos esta iniciativa que se presentó acá, y era una de las críticas que se hizo en determinado momento, esa ley la analizamos cierto grupo de teólogos profesionales de Guatemala. Entonces, una de las críticas que se hacía era, por ejemplo, no especificaba perdón, permítanme un momento. Perdón. No especificaba el caso, por ejemplo, de niños, ¿verdad? O jovencitos que están todavía bajo la tutela de papás o de personas que, que los cuidan. Había un vacío grande ahí al respecto. ¿Y cuál iba a ser el procedimiento? ¿Verdad? Pero interesante ese caso que usted nos cuenta, que por supuesto que puede ser utilizado, ¿verdad? A favor de la eutanasia, en todo caso, ¿qué sentido tiene una vida sin sentido desde esa perspectiva, ¿verdad? Así de trágica, ¿verdad? Por el otro lado, aquí mismo en estos grupos, alguien comentaba un caso, yo siempre lo refiero porque fue muy interesante, porque una de las compañeras compartía de que su mamá pues, estaba pasando, ¿verdad? Un proceso de crisis por una enfermedad terminal y la miraban a ella sufrir. Y entonces se ponen de acuerdo los hermanos juntamente con ella para hablarle al médico que la estaba tratando y sugerirle de alguna manera de que pues le pudiera aliviar el dolor a su mamá porque la miraban que estaba sufriendo mucho, pero era una sugerencia a que si no había algún medicamento para acelerarle el morir. Y la respuesta que tuvieron de parte del médico fue que no lo iba a hacer porque, bueno, por dos razones. La primera, por el juramento hipocrático, ellos eran pro vida. Y segundo, porque tampoco estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo a sus convicciones, a sus convicciones. Pero dice ella, fíjese que nosotros nos hubiéramos equivocado si el médico hubiera accedido a nuestra solicitud, porque mi mamá se repuso, ¿sí? Y todavía vivió bastantes meses más. Entonces la conclusión que llegamos es de que a pesar de que las circunstancias indican que ya es el tiempo, no sabemos a ciencia cierta el propósito de Dios, como nosotros no lo supimos. Estos son, digamos, los argumentos en pro y en contra, casos reales, ¿verdad? Tal y como nos compartió Jacqueline, ¿verdad? Como el caso de la chica esta, el caso de la mamá de esta otra compañera. ¿Algo más? Bueno, yo les animo a que si no le han echado un vistazo, échenle un vistazo. Nos va a servir cuando en el módulo de bioética y retomemos el asunto de la eutanasia y la analicemos desde otras perspectivas. Entonces, que al menos tengamos, ¿verdad? Esos elementos, ¿verdad? Tal y como una perspectiva de una persona a favor de la eutanasia, digamos, desde el fundamento de la religión, particularmente cristiana. Bien, avancemos. La última parte
que quiero compartir con ustedes es precisamente esta iniciativa de ley. Por supuesto que no vamos a, a analizarla, o sea, no es menester analizarla pues desde una perspectiva legal, yo no soy abogado. Sin embargo, pues pudimos analizar esta ley algunas deficiencias que tiene, porque como alguien dijo, pero mire, eso fue bueno que alguien presente, ¿verdad? Un proyecto de ley cuyo propósito pues suena, suena muy interesante, porque la iniciativa, que ahí está el número de ley, ustedes lo pueden buscar en el Google, ¿verdad? Esta iniciativa de ley 5636, ahí está completa para que ustedes la puedan leer, informarse exactamente de cuál era la propuesta. Claro, fue engavetada. Lo más seguro es de que esa misma iniciativa ya no la saquen, pero sí, lo más seguro es de que alguien en alguna legislación, periodo de legislatura futura vaya a proponer algo parecido, pero se llamaba iniciativa que dispone a aprobar la ley reguladora del procedimiento para una muerte digna. Claro, si a quién no quiere morir dignamente, ¿no? Por una muerte digna por enfermedad terminal, que es lo típico de la eutanasia. Siempre la justificación de la eutanasia es para enfermedades terminales. Sin embargo, por ejemplo, el cuadro de depresión y todo ese cuadro clínico que nos compartió Jacqueline de esta jovencita, claro, podría ser tipificado de una enfermedad no terminal, ¿sí? Pero acá, ponen como condición el procedimiento por enfermedad terminal, y aquí viene lo que llamaba la atención, o grave lesión corporal. Dos condiciones, ¿verdad? Dos condiciones para poder someterse a este procedimiento que estaba como una propuesta para legalizarse en Guatemala. Entonces siempre hay justificaciones, están los considerandos, ¿verdad? Es donde se justifica la iniciativa de ley. Entonces, pues ahí se idealiza la obligación del Estado en cuanto a que constitucionalmente el Estado debe ser garante de la vida y de la salud de los guatemaltecos, y que consecuentemente también debiera de ser el garante para una muerte digna. Esos eran los presupuestos dentro de los considerandos. Sin embargo, la crítica que se le hace es que de todos es conocido que el Estado no es capaz, ¿verdad?, de cumplir con las primeras obligaciones constitucionales en pro de la vida y en pro de la salud, ¿verdad? Sabemos, pues, los problemas que tiene, y mucho menos pensar que el Estado pudiera ser garante de que ante las enfermedades terminales o graves lesiones corporales, los guatemaltecos pudieran acudir a un servicio, porque era un servicio de parte del Estado, ¿verdad? Y poder beneficiarse de ese procedimiento para morir dignamente. O sea, el escepticismo salía a flote. Por el otro lado, la ley no considera la muerte como un fenómeno multidimensional. Ustedes a estas alturas de su preparación como tanatólogos, entienden que la muerte es multidimensional, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, pues la atención a un programa de esta naturaleza, tal y como es en países de primer mundo, es atendida multidimensionalmente por profesionales diversos, pero esta ley únicamente contemplaba la labor de médicos, de psicólogos o psiquiatras y de
eh, y de abogados. Pero en ningún momento habla de esa característica o esa condición del ser humano, de su espiritualidad. No habla ni siquiera de tanatólogos, no habla del trabajo de ministros, por ejemplo, de culto atendiendo la alta condición religiosa que existe en Guatemala y las múltiples concepciones religiosas que hay en Guatemala. No las contempla, ¿verdad? Esa es otra de las críticas que se le hizo a la ley en su momento. Ya hablamos acerca de que el Estado, ¿verdad? No es capaz, ¿verdad? Carece de presupuesto, de organización. Solamente para atender la obligación en pro de la vida y la salud. Y ahora, pues el Estado pretende hacerse cargo de la muerte, ¿verdad? De las personas con enfermedad graves o terminales, ¿verdad? O de lesiones graves, ¿verdad? Corporales. Cualquiera diría, pues bueno, eso es una buena iniciativa, no lo hay. Hay personas que por falta de recursos, ¿verdad? Pues mueren con grandes dolores que pudieron haber sido remediados o aliviados, ¿verdad? Con medicamentos que no está a su alcance. Y claro que sí. Sin embargo, ante las circunstancias, ¿verdad? Ante las realidades, ante el contexto gubernamental, lo más probable es de que en estas condiciones las personas con más recursos en determinado momento vayan a acudir, una vez que se legalice esto, a instituciones privadas, porque va a suceder lo del seguro social, por ejemplo, donde pues se le descuenta a los trabajadores, pero en realidad la calidad del seguro social, que dicho sea de paso, no la tiene el 70% de la población de los guatemaltecos, no es de calidad. Y entonces una de las conclusiones es que la ley sería excluyente para los menos pudientes. En la práctica sería discriminativa, haciendo de la realidad de la muerte una realidad más indigna, no como dice pues dice el título de la ley o de la iniciativa de ley, y por lo tanto menos humana. Y esa es otra de las críticas que se hacía a la ley. También se puede visualizar algunas carencias y algunos aspectos opacos de la iniciativa. Por ejemplo, el término de minusvalía es muy difuso, es muy amplio, no lo dice exactamente. Cómo determinar el sufrimiento, como por ejemplo una persona, puede decir, fíjese que yo en un accidente, pues perdí la primera falange del dedo meñique, digamos, algo que, digamos, en una minusvalía de mano probablemente, ¿verdad? Sea, o digamos, uno de los dedos menos útiles, ¿verdad? Porque hasta eso, pues hay, ¿verdad? Escalas, por ejemplo, ¿verdad? Ante la pérdida de ciertos miembros. Pensando, digamos, en la falange del dedo menos útil, y lo perdió, pero la persona psicológicamente siente que su vida no tiene sentido por eso. Y por eso mismo va a acudir a ese servicio. Entonces, ¿cómo se establece realmente esa condición? No lo dice la ley, ¿verdad? No lo dice la ley. Habla del menoscabo de la dignidad. ¿Cómo se establece eso, no? Entonces, dentro de las críticas está el aspecto de que o era muy subjetiva, ¿verdad? Si es que se va a quedar por ahí engavetada finalmente. Es, por otro lado, amplia, contradictoria. Pues, contempla pasar o no por el sufrimiento propio de la enfermedad y le quita el énfasis que fue diseñada ante enfermedades que producen serios dolores que necesitan ser suprimidos en ese momento. Tampoco contempla el caso de los niños, tal y como ya habíamos hablado, ¿verdad? O de menores.
Ustedes van a tener copia de mis presentaciones, ustedes la pueden solicitar y finalmente dentro del análisis de esta iniciativa de ley hay algunos presupuestos bíblicos y teológicos, claro, analizados desde una perspectiva cristiana con versículos bíblicos que pues refrendan, ¿verdad? Algunas afirmaciones, muchas afirmaciones al respecto, ¿sí? Criticando pues esta iniciativa de ley por ser una iniciativa hecha a rajatablas. Probablemente si se consideraran, digamos, todos los aspectos, ¿verdad? Que debieran de ser considerados, todas esas críticas que se hicieron, pues seguramente que sería una ley más funcional. Sin embargo, queda abierto el debate entre lo legal y lo religioso. Alguien dijo que no necesariamente todo lo que es legal es moral, o dicho desde involucrando la religión, podríamos decir que no todo lo que es legal es aceptado religiosamente, ¿sí? Por lo tanto, el hecho de aprobar la ley no significa que con eso la mentalidad y las convicciones o las convicciones de las personas, las convicciones religiosas de las personas van a cambiar. Por supuesto que puede ser, pues, utilizado como una manera, yo diría, artificial, ¿sí? De un cambio o de un relativizar las convicciones, como por ejemplo el caso del aborto, ¿no? O la pena capital o la pena de muerte. Son muy típicos las preguntas, por ejemplo, a candidatos al presidente. Mire, ustedes tiene altas convicciones cristianas o religiosas, pero ¿qué piensa acerca del aborto o la pena de muerte? Entonces, salen por el lado legal. Mire, si en nuestra constitución eso es aprobado o es prohibido, entonces es suficiente para poder llevar a cabo el procedimiento o no. O sea, se amparan en lo legal, atenuando las convicciones, en este caso religiosas, ¿verdad? Pero ahí está. Esas son el contexto de este procedimiento que tiene que ver con la muerte, ¿verdad? Una muerte en donde la persona es la que autoriza la manera, el cómo, el cuándo, ¿sí? Claro, no es gratuito, al menos en los países de primer mundo, tienen altos costos, ¿verdad? Aquí se pretendía hacerlo gratis, ¿sí? Gratuitamente, pero pues bajo esas condiciones precarias. Retomaremos el asunto de la eutanasia juntamente con otros temas de la bioética. Y entonces, bueno, podrá servir de alguna manera de referencia a una perspectiva como la de Hans Kuhn, no precisamente para ponernos o para aprobar lo que él piensa, sino para conocer una de dos perspectivas respecto a la eutanasia. ¿Comentarios o preguntas? Con eso estamos concluyendo este módulo. A mí no me resta más que expresarles la dicha y el placer de haber compartido con ustedes esta experiencia con este módulo del fenómeno de la muerte desde las perspectivas de la religión. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Antes de desearles feliz noche. Alguien abre su micrófono, no sé si con la intención de participar. Bueno, si no lo hay, les deseo feliz noche. Hasta pronto. Cuídense. Feliz noche, licenciado.
Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.